Relatos de la Pasión del Señor según los 4 Evangelios. San Mateo, capítulos 26 y 27. De la Biblia, el Nuevo Testamento de EUNSA, ediciones Universidad de Navarra. El complot para prender a Jesús. Cuando terminó Jesús todos estos discursos, les dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días será la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para que lo crucifiquen. Entonces se reunieron los príncipes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo en el palacio del sumo sacerdote, que se llamaba Caifás, y acordaron apoderarse de Jesús con engaño y darle muerte. Pero decían: que no sea durante la fiesta, para que no se produzca alboroto entre el pueblo. Se encontraba Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, cuando se acercó a él una mujer que llevaba un frasco de alabastro con perfume de gran valor, y mientras estaba recostado en la mesa, se lo derramó por la cabeza. Al ver esto, los discípulos se indignaron y dijeron: ¿a qué viene este despilfarro? Se podría haber vendido por mucho dinero y darlo a los pobres. Pero Jesús, que se dio cuenta, les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Ha hecho una obra buena conmigo, porque a los pobres los tendréis siempre con vosotros, pero a mí no siempre me tenéis. Al derramar ella sobre mi cuerpo este perfume, lo ha hecho para preparar mi sepultura. En verdad os digo, donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también lo que ella ha hecho se contará en memoria suya. Entonces uno de los 12, el que se llamaba Judas Iscariote, fue donde los príncipes de los sacerdotes, a decirles: ¿qué me queréis dar a cambio de que os lo entregue? Ellos le ofrecieron 30 monedas de plata. Desde entonces buscaba la ocasión propicia para entregárselo. El primer día de los ácimos se acercaron los discípulos a Jesús y le dijeron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de la Pascua? Jesús respondió: id a la ciudad, a casa de tal persona, y comunicadle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, voy a celebrar en tu casa la Pascua con mis discípulos. Los discípulos lo hicieron tal y como les había mandado Jesús y prepararon la Pascua. Al anochecer se sentó a la mesa con los 12, y cuando estaba cenando dijo: en verdad os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y muy entristecidos comenzaron a decirle cada uno: ¿acaso soy yo, Señor? Pero él respondió: el que moja la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Ciertamente el Hijo del Hombre se va, según está escrito sobre él, pero ay de aquel hombre, porque es entregado el Hijo del Hombre. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Tomando la palabra Judas, el que iba a entregarlo, dijo: ¿acaso soy yo, Rabí? Tú lo has dicho, le respondió. Mientras cenaban, Jesús tomó pan, y después de pronunciar la bendición lo partió, y se lo dio a sus discípulos, y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo. Y tomando el cáliz, y habiendo dado gracias, se lo dio diciendo: bebed todos de él, porque esta es mi sangre de la nueva alianza, que es derramada por muchos para la remisión de los pecados. Os aseguro que desde ahora no beberé de ese fruto, el de la vid, hasta aquel día en el que lo beba con vosotros de nuevo en el reino de mi Padre. Después de recitar el himno, salieron hacia el monte de los olivos. Entonces les dijo Jesús: todos vosotros os escandalizaréis esta noche por mi causa, pues está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Pedro le respondió: aunque todos se escandalicen por tu causa, yo nunca me escandalizaré. Jesús le replicó: en verdad te digo que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Pedro contestó: aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Todos los discípulos dijeron lo mismo. Entonces llega Jesús con ellos a un lugar llamado Getsemaní, y les dice a los discípulos: sentaos aquí mientras yo voy a orar. Y se llevó a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, y comenzó a entristecerse y a sentir angustia. Entonces les dice: mi alma está triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo.
y, adelantándose un poco, se postró rostro en tierra, mientras oraba diciendo: Padre mío, si es posible, aleja de mí este cáliz, pero que no se haga tal como yo quiero, sino como quieres tú. Vuelve junto a los discípulos y los encuentra dormidos. Entonces le dice a Pedro: ¿ni siquiera habéis sido capaces de velar 1 hora conmigo? Velad y orad, para no caer en la tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. De nuevo se apartó por segunda vez y oró diciendo: Padre mío, si no es posible que esto pase sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Al volver, los encontró dormidos, pues sus ojos estaban cargados de sueño. Y dejándolo, se apartó una vez más y oró por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Finalmente, va junto a sus discípulos y les dice: ya podéis dormir y descansar. Mirad, ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levantaos y vamos, ya llega el que me va a entregar. Todavía estaba hablando cuando llegó Judas, uno de los 12, acompañado de un gran tropel de gente con espadas y palos, enviados por los príncipes de los sacerdotes y por los ancianos del pueblo. El que le entregó le había dado esta señal: al que yo bese, ese es, prendedlo. Y enseguida se acercó a Jesús y le dijo: Salve, Rabí, y le besó. Pero Jesús le dijo: Amigo, haz lo que has venido a hacer. Entonces se acercaron, echaron mano de Jesús y lo apresaron. De pronto, uno de los que estaba con Jesús se llevó la mano a la espada, la desenvainó e hirió al criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Entonces le dijo Jesús: vuelve tu espada a tu sitio, porque todos los que recurren a espada perecerán. ¿O piensas que yo no puedo acudir a mi Padre y al instante pondría a mi disposición más de 12 legiones de ángeles? Entonces, ¿cómo se va a cumplir la Escritura, según las cuales tiene que suceder así? En aquel momento le dijo Jesús a la gente: como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos a prenderme. Todos los días me sentaba en el templo a enseñar y no me prendisteis. Todo esto sucedió para que se cumplieran las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos le abandonaron y huyeron. Los que habían prendido a Jesús lo condujeron a casa de Caifás, el sumo sacerdote, donde se habían reunido los escribas y los ancianos. Por su parte, Pedro le seguía de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote, y una vez dentro se sentó con los sirvientes para ver el desenlace. Los príncipes de los sacerdotes y todo el Sanedrín buscaban un falso testimonio contra Jesús para darle muerte, pero no lo encontraron, a pesar de los muchos falsos testigos presentados. Por último se presentaron 2, que declararon: este ha dicho: yo puedo destruir el templo de Dios y edificarlo de nuevo en 3 días. Y el sumo sacerdote se puso de pie para decirle: ¿no respondes nada? ¿Qué es lo que estos testifican contra ti? Pero Jesús permanecía en silencio. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por Dios vivo, que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Tú lo has dicho, le respondió Jesús. Además os digo, en adelante veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y venir sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote se rasgó las vestiduras, diciendo: ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Ya lo veis, acabáis de oír la blasfemia. ¿Qué os parece? El reo de muerte, respondieron ellos. Entonces comenzaron a escupirle en la cara y a darle bofetadas. Los que le abofeteaban decían: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te ha pegado? Pedro estaba sentado fuera, en el atrio. Se le acercó una sirvienta y le dijo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Pero él lo negó, diciendo delante de todos: no sé de qué me hablas. Al salir al portal le vio otra y le dijo a los que estaba allí había: este estaba con Jesús el Nazareno. De nuevo lo negó con juramento: no conozco a ese hombre. Un poco después se acercaron los que estaban allí y le dijeron a Pedro: desde luego, tú también eres de ellos, porque tu acento lo manifiesta. Entonces comenzó a imprecar y a jurar: no conozco a ese hombre. Y al momento cantó un gallo. Pedro se acordó de las palabras de Jesús. Le había dicho: antes de que cante el gallo me habrás negado 3 veces. Y salió fuera y lloró amargamente. Al llegar
El amanecer, todos los príncipes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo se pusieron de acuerdo contra Jesús para darle muerte. Y atándolo, lo llevaron y lo entregaron al procurador Pilato. Entonces Judas, el que le entregó, al ver que así había sido condenado, movido por el remordimiento, devolvió las 30 monedas de plata a los príncipes de los sacerdotes y ancianos. He pecado entregando sangre inocente, dijo. A nosotros, ¿qué nos importa? Tú verás, dijeron ellos. Y después de arrojar las monedas de plata en el templo, fue y se ahorcó. Los príncipes de los sacerdotes recogieron las monedas de plata y dijeron, no es lícito echarlas al tesoro del templo, porque son precio de sangre. Y después de ponerse de acuerdo, compraron con ellas el campo del alfarero para dar sepultura de peregrinos, por lo cual ese campo se ha llamado hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por medio del profeta Jeremías, y tomaron las 30 monedas de plata, precio en que fue valorado aquel a quien tasaron los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, tal como me lo ordenó el Señor. Hicieron comparecer a Jesús ante el procurador. El procurador le interrogó, ¿eres tú el rey de los judíos? Tú lo dices, contestó Jesús. Y aunque lo acusaban los príncipes de los sacerdotes y los ancianos, no respondió nada. Entonces le dijo Pilato, ¿no oyes cuántas cosas alegan contra ti? Y no respondió a pregunta alguna, de tal manera que el procurador quedó muy admirado. En el día de la fiesta, el procurador tenía costumbre de conceder a la gente la libertad de uno de los presos el que quisieran. Había por aquel entonces un preso famoso que se llamaba Barrabás. Así que cuando ellos se reunieron, le dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, el llamado Cristo? Pues sabía que le habían entregado por envidia. Mientras estaba sentado en el tribunal, su mujer mandó decirle, no te mezcles con el asunto de este justo, porque hoy en sueños he sufrido mucho por su causa. Pero los príncipes de los sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud para que pidiese a Barrabás e hiciese morir a Jesús. El procurador les preguntó, ¿a quién de los dos queréis que os suelte? A Barrabás, respondieron ellos. Y Pilato les dijo, ¿y entonces qué voy a hacer con Jesús, el llamado Cristo? Todos contestaron, que lo crucifiquen. Y les preguntó, ¿y qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban más fuerte, que lo crucifiquen. Al ver Pilato que no adelantaba nada, sino que el tumulto iba a más, tomó agua y se lavó las manos ante el pueblo diciendo, soy inocente de esta sangre, vosotros veréis. Y todo el pueblo gritó, su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Así que le soltó a Barrabás, y a Jesús, después de haberle hecho azotar, se lo entregó para que fuera crucificado. Entonces los soldados del procurador condujeron a Jesús al pretorio y reunieron en él a toda la corte. Le desnudaron, le cubrieron con una túnica roja y le pusieron en la cabeza una corona de espinas que habían trenzado y en la mano derecha una caña. Se arrodillaron ante él y se burlaban diciendo, salve, rey de los judíos. Le escupían y le quitaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de reírse de él, le despojaron de la túnica, le colocaron sus vestidos y le llevaron a crucificar. Cuando salían encontraron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón y le forzaron a que le llevara la cruz. Llegaron al lugar llamado Gólgota, es decir, lugar de la calavera, y le dieron a beber vino mezclado con hiel, y lo probó, pero no quiso beber. Después de crucificarlo, se repartieron sus ropas, echando suertes, y allí, sentados, le custodiaban. Sobre su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena. Este es Jesús, el rey de los judíos. Luego fueron crucificados con él 2 ladrones, uno a derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban moviendo la cabeza y diciendo, tú que destruyes el templo y en 3 días lo edificas, de nuevo, sálvate a ti mismo, y si eres hijo de Dios, baja de la cruz. Del mismo modo, los príncipes de los sacerdotes se burlaban a una con los escribas y ancianos y decían, salvó a otros y a sí mismo no puede salvarse. Es el rey de Israel, que baje ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, que le salve, ahora si le quiere de verdad, porque dijo, soy hijo de Dios. Incluso los ladrones, que habían sido crucificados con él, insultaban de la misma manera. Toda la tierra se cubrió de tinieblas, desde la hora 6 hasta la hora 9. Hacia la hora 9, Jesús clamó con fuerte voz, Elí, Elí,
Lema sabactani, es decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los allí presentes al oírlo decían, este llama a Elías. Inmediatamente uno de ellos corrió, tomó una esponja, la empapó en vinagre, la sujetó a una caña y se lo dio a beber. Los demás decían, déjalo, vamos a ver si viene Elías a salvarle. Pero Jesús, dando de nuevo una fuerte voz, entregó el espíritu. Y en esto el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló, y las piedras se partieron. Se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de los santos que habían muerto resucitaron. Y saliendo de los sepulcros, después de que él resucitara, entraron en la ciudad santa, y se aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús, al ver el terremoto y lo que pasaba, se llenaron de gran temor y dijeron, en verdad, este era hijo de Dios. Había allí muchas mujeres, mirando desde lejos, las que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle. Entre ellas estaban María Magdalena, María, la madre de Santiago y José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Al atardecer, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que había sido hecho discípulo de Jesús. Este se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato entonces ordenó que lo entregaran. Y José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro, que era nuevo y que había mandado excavar en la roca. Hizo rodar una gran piedra a la puerta del sepulcro y se marchó. Estaban allí María Magdalena y la otra María, sentadas frente al sepulcro. Al día siguiente de la Parasceve, se reunieron los príncipes de los sacerdotes y los fariseos ante Pilato, y le dijeron, Señor, nos hemos acordado de que este impostor dijo en vida, al tercer día resucitaré. Manda por eso custodiar el sepulcro hasta el tercer día. No vaya a ser que vengan sus discípulos, lo roben y digan al pueblo, ha resucitado entre los muertos, y sea la última impostura peor que la primera. Pilato le respondió, ahí tenéis la guardia, id a custodiarlo como os parezca bien. Ellos se fueron a asegurar el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia.